incluso la educación de la gente sin educación, la educación de la gente que no ha ido al colegio, de la gente mayor que no tuvo acceso a la educación formal, se ve que es o triste o alegre. De Sí, hecho, se sí. ve en las personas mayores muchas veces ese, no sé, igual hablamos un poco de tu campo, esa bipolaridad del abuelo que no sabe, o la persona mayor, o que no sabe si no está triste, entonces es que está contento o Claro, ¿estoy feliz. bien o estoy mal, no? Cuando lo Claro, preguntas, ¿cómo estás? eso ¿Estoy es. bien o estoy mal? Sí. Esa Pero bipolaridad. es bonito luego cuando ellos mismos, incluso gente con un nivel cultural muy bajo, es capaz de sentir de manera consciente también esa emoción que tú estás trabajando que tú estás acompañando en la intervención, y es bonito. O sea, saber que no solo tú eres consciente de ese colorido, que puedes hacer ver a los demás que existen más colores, eso. Incluso, no sé si te ha pasado a ti, yo he redescubierto esas emociones. Tú puedes saber que existen, pero cuando tú las trabajas, las desgranas y las haces, tú las revives. Ostras, este es el significado de compasión. Ah, vale. ¿No? Y entonces puedes ir encajando cosas que te han pasado y tú las revives con ellos. Las trabajas o las estudias con ellos. O cuando te ocurre fuera del ámbito estrictamente de intervención, ¿no? Que estás en tu día a día y de repente vives algo y cuando... No es que le pongas nombre, ¿no? Porque parece que al final es el mundo de las etiquetas, pero cuando crees intuir lo que es, dices, ostras. Pero yo se lo digo a mi grupo, que se llama Las Románticas. Son todas chicas menos yo y un chico con discapacidad intelectual. Y nos llamamos Las Románticas y además les decimos, no es por lenguaje inclusivo, es que como que nos hace gracia que seamos menos chicos, entonces somos Las Románticas. Y les digo muchas veces, les tengo que dar las gracias cuando termina la sesión, porque es ese pequeño oasis dentro de lo que tú hablabas, de ahora tengo que ir allí, tengo una sesión con este grupo, luego al otro grupo tengo 3 cuartos de hora para preparar la reunión, luego tengo una reunión, luego... Y con T2E, además, cuando eres capaz de venderle a tu equipo de directores, a tus jefes, que realmente no te estás tocando las narices, que estás preparando una sesión de calidad y tal, cuando tienes esa tranquilidad de que te avala tus jefes directos, es una pasada, porque disfrutas un montón. Te sientes con la tranquilidad de hacerlo, ¿no? Claro, No sé si te creo que es la pasaba, posibilidad de disfrutar 100%. no sé si te pasaba a ti. En principio las sesiones son de 1 hora, Ujú. pero a medida que vas avanzando, ellos se sentían cómodos y tú te sentías cómodo y las sesiones podrían durar Ah, ya, que se hacen cortas, sí. hasta la hora de comer, Sí, sí, se hacen cortas, sí. porque tienen que comer, que si no, Sí, sí. están ahí. Ahora me estaba identificando y de repente he salido cuando me han hecho lo de comer porque las hacía por la tarde. Pero sí, 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 que me daba mi hora de irme o de tener que hacer cualquier otra cosa y se te hacen cortas. Sí, eso además siempre es el miedo, ¿no? A rellenar tiempo y aquí es al revés. Aquí como te descuides, actividades dentro de la sesión que se quedan sin hacer y has preparado con un montón de mimo y dices, bueno, pues El otro día. si es así, claro, lo añado otro día. Mola, la verdad que es un poco perderle el miedo a sentir en general. Hablabas de esa barrera y de la intervención clásica y para mí se resume en eso, ¿eh? O sea, perder el miedo a mojarte. El placer del silencio. ¿Cómo me costó Es difícil. el silencio? Y ahora lo utilizo demasiado. Y yo también. Yo lo utilizo mucho y es que lo necesito. Y a veces las personas no están acostumbradas o no lo toleran. Mm, sí, Parece como si no les escucharas, ¿no? O no sí, y lo quisieras. leí en tu memoria también y es tan cierto porque hay gente que se lo toma como una ofensa, Si que no me esté estás callado. escuchando, sí, estoy aquí.
¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, Estoy para ti. mirando a la cara y es como tú decías, estoy 100% atento a lo que estás diciendo. Y de hecho estoy dedicando unos segundos a intentar ver si te he entendido bien, a intentar ponerme en tu lugar, a ver por qué me dices esto que me dices. Me estoy tomando mi tiempo en intentar comprenderte bien. Y a generar una respuesta de calidad, ¿no? No que sea automática. Eso es. Ah, mira, no lo había pensado, eso es bonito. No cualquier Una cosa, ¿no? respuesta de calidad. Sí, hombre, entiendo que hay situaciones donde es más complejo, ¿no? Ahora, La presencia. sí. Buah, ¿cuántas cosas he conseguido yo con presencia? En GDS 6 y 7, en sesiones que no tienen nada que ver con T2E, con caricia, presencia, mirada. Buah, es arrollador, ¿eh? Incluso, buah, es que igual es un poco fliparme, pero incluso en terminales, ¿eh? En personas terminales en la cama y no pasar, sino estar. Lógicamente es un papel un poco a lo mejor más pensado en familiar o alguien cercano, pero jo, hay gente que está en sus últimas horas y te mantiene la mirada. Está ahí. Tú dices, wow, ¿qué estará ocurriendo ahí dentro? Es increíble. Es que es la diferencia entre estar o no estar. Es que, bueno, es que es presencia pura. ¿Cuántas intervenciones no hemos hecho en las que no has estado? ¿Cuán- Pensando qué tengo que hacer después, pensando en qué ¿Cuántas, comer esta cuántas conversaciones he tenido con gente que quiero en las que no he estado? Es que muchas veces me daba que pensar, ¿quién se beneficia más? O sea, si pienso en el grupo de las románticas y yo me incluyo, ¿quién se beneficia más de esta sesión? De poder realizar estas sesiones. Cada uno de ellos, todos, yo. Realmente a veces lo pienso, ¿eh? Que soy quien más se ha salvado de un burnout o ¿no? De lo que sé, de acabar asqueando mi profesión. Yo también. O sea, no sé. ¿Sabes? Sé que han vivido intensamente las emociones, por lo que me dicen, ¿no? Me he pasado muy bien en esta sesión. ¿Cuándo nos reunimos, no? Incluso cuando te ven por el pasillo, ¿cuándo nos reunimos? ¿Hoy habrá reunión o no habrá reunión, no? Ujú. Pero yo también me he beneficiado de eso, de todas las sesiones. Incluso en las últimas que hice, no quería participar. Yo quería tener más de 65 años, estar en la residencia y ser una de ellas. Ya, ya, ya. Te pude vivenciarlo, Me ¿no? da igual la actividad, me da igual la emoción, yo quiero ahí jugar con ellas y decir mi opinión y decir mis vivencias. Quiero ser una más. ¿Quiero ser una más? No quiero ser la interventora. Pues, ¿trabajas con pijama, no? ¿Con? Con pijama, con bata, con uniforme. Con uniforme. Bueno, ahora sí. ¿Y pudiste hacer las sesiones sin él? Sí, las primeras. Las Yo no, primeras. yo no, yo no. Y es verdad que es una tontería, pero las sesiones que he podido hacer sin él porque se alargaban fuera de mi jornada o lo que sea y decidía quitarme el uniforme, lo vives también de otra manera. Eres más tú, ¿eh? Ellos te En la ven barrera de también. interventor. ¿Eh? Ellos te ven diferente. Mm. Te ven, también ellos te ven como eres. Dices, ostras, es que aquí ahora está el Kiko de verdad. El que se va a su casa con su familia y ha decidido Por eso quedarse. de la calle. Sí, sí, está dedicando realmente tiempo a estar con nosotros. Esto le importa. Y Mola. acabas creando un vínculo con ellos importante, Mm, muy personal. sí, sí, sí. Si no lo puedes evitar. A un nivel profundo con ellos. Mm, Incluso una residente que ahora ya ha avanzado un poquillo en su GDS, me ve como una persona familiar.
me mira, no sé si igual soy yo, pero me mira como si fuera no una persona conocida, no una persona profesional, sino un familiar más cercana que una profesional. Y eso, te choca, porque has creado un vínculo que va más allá de profesional-paciente, ¿no? Y es tierno. Es intenso. Puede dar miedo, pero luego te das cuenta que es inofensivo coger cariño a la gente. ¿Por qué no? Humanos. Es humano. Tenemos la imagen esa de la pantalla y de colgar la chaqueta, yo me voy a mi casa y me olvido. Hombre, hay que saber hasta qué punto implicarse por salud mental, ¿no? Pero coger cariño a la gente es normal, si no, no seríamos humanos. No sé, deberíamos dedicarnos a otra cosa. Claro. ¿Qué tal has conseguido ver cambios significativos en alguien del grupo? Una residente que venía con alteración conductual, que venía con mucha alteración conductual, incluso con fuga, con intentos de fuga del centro. Lo único que necesitaba es estar en un grupo, es sentirse parte de un grupo. Y eso pasó en T2E. T2E era ese espacio donde ya formaba parte del grupo, donde participaba. Y ahí se redujo, aparte de que se redujo por el tema de la intervención multidisciplinar, también se redujo por el hecho de formar parte de ese grupo, ¿no? Hay detalles, porque al final te das cuenta de los detalles, ¿no? Yo tenía una persona empezando a aceptar un deterioro cognitivo leve moderado, porque era consciente de su propio deterioro en esa fase tan complicada y había dejado de arreglarse. Iba desatendida, ¿no? No sé, no le importaba su propia imagen. Y venía a las sesiones, que siempre llegaba súper puntual y venía hecha un pincel. Súper guapa. Súper arreglada. Se ponía sus pendientitos, se arreglaba, se ponía sus camisas, ya no porque se preparara una sesión relacionada con ellos, sino que se volvía a preocupar por su aspecto físico cuando venía a las sesiones. Había dejado de preocuparse, es normal también, en un entorno institucionalizado, donde no siendo que venga alguna visita, todo me da igual. Y fue muy bonito verla cuando empezó otra vez a pintarse, y como ir a misa. Muy Es que chulo. le da significado a sus vidas. Mm. Es bonito ver que la mayoría de las mejores, vamos, de la mejor consecución de objetivos o incluso cuando se te desvía completamente el objetivo principal de una sesión y surgen cosas súper bonitas relacionadas con otras emociones o simplemente con cohesión grupal, surge en el momento en el que tú desapareces como interventor. Y eso lo tengo clarísimo. O sea, en el momento en el que tú das un paso atrás y por lo que sea admites que tu sesión se ha ido al garete, ¿no? Un día y que no tiene nada que ver con lo que tú tenías previsto. Pero estáis escuchando a una persona que le ha ocurrido algo y quiere compartirlo y se hace piña y... ¡Wow! Eso es cuando dices, madre mía, lo que se está ¿Qué está creando pasando, aquí. no? ¿Qué está pasando sin que yo lo ¿Qué está planeara? pasando? ¿Qué está pasando? Eso es. Hay un momento de vértigo porque pierdes el control, ¿no? Hay un momento de decir, porque En la experiencia además las cristiana. emociones, como tú bien sabes, es complejo y hay emociones que caminan por el límite de otra más negativa, la nostalgia y todas esas. Pero hay veces que hay que dejar, como Uy, comentabas al principio, que ocurra. que ocurra. Y que si pasa algo como triste o alguien llora, pues que sean los demás, ¿no? El grupo, no tiene por qué ser tú quien dé ese apoyo. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Porque eres el profesional? Pero ahí hay un montón de profesionales de las emociones también, que han trabajado contigo. Mm, Pues que sean ellas, sus amigos, compañeros, como quieras decirlo, que le den también ese apoyo. Que de hecho sus compañeros de la terapia serán sus compañeros en la residencia. mm.
seguro que vivirán más situaciones como estas, ¿no? Habrá más lloros, habrá más alegrías y serán ellos que tendrán que apoyarse. Qué guay lo de ver cómo realmente hacen grupo, ¿eh? Hacen piña y son un apoyo fuera de la sesión. No sé si te Ah, pasaba aquí, pero a mí, cuando terminamos la sesión, se iban, bueno, tenían el comedor juntos, ujú. esperaban ya juntos y se iban comentando la sesión, ¿no? Y se crean esas amistades más allá de las paredes, ¿no? De la terapia. Sí, y ver cómo comentan, cómo luego a lo mejor ves a dos del grupo que pasean que antes no tenían nada en común y ahora tienen algo en común. Se crea ese grupito VIP. O incluso personas que no te participaban en nada, porque ya sea porque había una exigencia en talleres de memoria o por cualquier otra cosa, porque no terminaba de gustarles las actividades de la residencia en sí y te funcionaban en T2E. Ujú. Porque el único objetivo es sentir. Ya está. Luego bueno, es que hay tantas cosas que contar. Yo tengo una anécdota con una señora que me planteé sacarla del grupo y hablé con ella porque yo creí que no estaba consiguiendo nada, porque no evidenciaba nada de lo que sentía y no era participativa y bueno, permitiéndola un poco ser como era, un día hablando con ella, le digo, bueno, pero ¿te gusta venir? Estaba encantada, era la que lo vivía con mayor intensidad, pero claro, era su personalidad. Ella era introvertida, era callada, le encantaba, decía que se encontraba en un grupo de amigas, lo único que ella era así, es su personalidad, callada y dice que vivía cosas con mucha intensidad, pero claro, sin esos signos Sin evidentes, expresarlo, ¿no? claro. Pues sin que tú lo vieras que pasaba ahí. Sí, 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 sí. Es verdad A mí que, también me pasaba que lo de con... los signos evidentes es muy... O sea, te sirve para ver que realmente está funcionando, ¿no? Pero igual hay gente que se te pasa por alto y mola, mola. ¿Qué A mí me pasaba diferencia? con ¿Perdona? un señor. Que me También. pasaba con un señor que no sabía bien si, incluso si estaba, porque a veces parecía que, que no estaba, entre comillas, ¿no? Pero cuando tú lanzabas una pregunta o hacías una actividad, él respondía coherentemente, como Mm. si, ¿sabes? No sé si me estoy explicando Sí, sí, bien, sí, sí, sí. Pero con un GDS a lo mejor más avanzado del con que, un poquillo más avanzado. que el grupo a Y lo siempre, mejor. y siempre se guardaba todo lo que hacíamos en las actividades, ya sea fotografías, ya sea, bueno, pequeñas cosas que hacíamos en la sesión, siempre se lo guardaba en su bolsillo de la camisa. Y veías después de la sesión, pues en el comedor, en la sala de actividades, que él lo sacaba, se lo miraba y se lo volvía a guardar. Y lo revivía, lo Y revivía. lo revivía. Es que lo más interesante es que vuelven, o sea, cuando tú les invitas, ellos te ven, te siguen, lo quieren.